Mi nombre es Jorge Luis Zamora Martín, soy especialista principal del Grupo Técnico de la Reserva de Biosfera Sierra de Rosario. El trabajo que le vamos a presentar se titula Modelación espacial del hábitat potencial del Anolis batu en el corredor biológico Sierra de Rosario, Micumbes, Cuba. El Anolis batu es una especie de reptil endémica de la Sierra de Rosario que se encuentra en peligro de extinción para Cuba. Es un objeto de conservación identificado en los planes de manejo del área protegida y en la actualidad se incluye como especie bandera y mascota del corredor biológico Sierra de Rosario Mil Cumbres. El objetivo general del trabajo es establecer un modelo espacial que permita definir áreas óptimas para el desarrollo del hábitat de Anolis barbatus utilizando las herramientas del sistema de información geográfica para favorecer el manejo ambiental del corredor biológico. Los objetivos específicos: determinar la disponibilidad espacial para el desarrollo del hábitat, teniendo en cuenta altura, litología y cobertura de suelo, y definir a través del modelo las áreas con mayor transformación antrópica y su influencia en la fragmentación del hábitat. Los materiales y métodos, bueno, debemos señalar que el área de estudio está constituida por el corredor biológico, como se muestra en rojo, que cubre o que va desde la Sierra de Rosario, el área protegida de recursos manejados, Reserva de Biosfera Sierra de Rosario, hasta el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres, incluyendo dentro de ella todas las zonas núcleos presentes en esa área y el área del cañón del río Santa Cruz. Como se aprecia, el corredor cubre la zona fundamentalmente central de la Sierra de Rosario, en la cordillera de Guanico, en el extremo más oriental. Incluye territorios de un pequeño espacio de Mariel, Artemisa, Candelaria, Bahía San Cristóbal, Los Palacios y La Palma. Dentro de las condiciones ecológicas que se tuvieron en cuenta para el análisis, fundamentalmente es el rango altitudinal considerado, aún cuando se necesita mayores resultados de investigación, es el rango altitudinal entre 140 a 500 metros, considerado el espacio donde se puede observar la especie, aquellos lugares constituidos fundamentalmente por rocas carbonatadas y lugares con cobertura boscosa. Los insumos que se utilizan para el análisis están fundamentalmente centrados en los modelos de elevación del terreno. El mapa geológico de la República de Cuba, escala 1 en 100.000, elaborado por el Instituto de Geología y Paleontología, y el mapa de vegetación natural y seminatural de Cuba, escala 1 en 100.000, del Instituto de Ecología y Sistemática. El esquema de trabajo, la parte metodológica del trabajo, o sea, partiendo de esos insumos, incluyendo el mapa del límite del corredor, se realiza las acciones de buffer a ese límite del corredor, extendiéndose 1 kilómetro más afuera para favorecer todos los procesos de análisis. El modelo digital de elevación, se le realizó también el buffer a la litología, el mapa de litología, un buffer y un buffer al mapa de vegetación a partir del corte. Esos buffers, esos mapas con los buffers, se les realizó una reclasificación obteniéndose unos modelos, el modelo de rango altitudinal, el modelo de presencia de rocas carbonatadas, el modelo de cobertura del suelo. Después se realizaron acciones de superposición de la altura con la litología y posteriormente una superposición de la altura y litología con el modelo de cobertura del suelo, obteniéndose el modelo final de altura, de coincidencia de altura, litología y cobertura. El sistema de información utilizado es el QGIS. Los resultados fundamentales están, en la primera imagen. La primera imagen aparece la distribución que se tiene, los puntos observados del Anolis barbatus. Aquí se ha apoyado mucho con la actividad de pobladores, campesinos, investigadores de otras instituciones, especialistas de la estación ecológica, que en los trabajos de campo se han identificando los lugares, o se ha identificado los lugares donde ha aparecido la especie. Ese territorio, teóricamente, tiene aproximadamente 466 kilómetros cuadrados, unos 63 kilómetros de largo por unos 10 kilómetros de ancho, con
señalados ahí como se observan los puntos extremos norte, este, sur y oeste. Es solo para tener una idea teórica del posible distribución teniendo en cuenta los puntos extremos. Ahora, utilizando esos puntos de observación que nos sirven para corroborar los resultados que se van teniendo en cada uno de los modelos, o sea, van a estar presentes, esos puntos van a estar presentes en cada uno de los modelos, dando la idea de lo factible o lo óptimo del modelo. En este primer modelo se reclasifican los rangos altitudinales, todo lo que está por debajo de 140, por encima de 500 se le dio valor 0, y lo que está entre 140 y 500 metros, que es el rango teórico óptimo para la especie, se le dio valor 1, como se aprecia en verde, el valor 1. Se tiene alrededor que el 57% del área de estudio es óptima desde el punto de vista altitudinal para el desarrollo. Un segundo resultado que tiene que ver con el modelo de la litología, o sea, dónde están presentes las rocas carbonatadas, se aprecia que con presencia de rocas carbonatadas, valor 1 en verde, el 53%, y el 47% con valor 0. Ya aquí está un poco más fragmentado el área para el desarrollo de la especie. Y la cobertura forestal, que es también un tanto continua, solo existe en la zona centro-occidental una transformación, una pérdida de la cobertura, pero ya nos da que de bosques tenemos alrededor de 56.000 hectáreas, un 68% favorece el desarrollo de la... Al hacer la superposición de altura y litología, vemos que el área con coincidencia bajó a 32.000 hectáreas, a un 40%, o sea, un 40% del territorio posee condiciones para el desarrollo de la especie, teniendo en cuenta la altura y la litología. A ese modelo de altura y litología se le superpuso el modelo de la cobertura boscosa y se reduce en un 5%, disminuye, hay una pérdida de un 5% de disponibilidad de territorio para la especie, y las áreas con probabilidades para la especie ahora son de 28.586 hectáreas, un 35% de área para la especie, donde se concentra fundamentalmente en el área que está señalada con el círculo. Es donde mayor problemática existe con la cobertura, sobre todo con la cobertura boscosa. Esos análisis nos permiten llegar a la conclusión de que las condiciones físicas y geográficas, la altura y la litología propician la disponibilidad del 40% del espacio de estudio para el desarrollo del hábitat de la especie. Sin embargo, cuando se incorpora la cobertura de suelo, se reduce al 35% el espacio geográfico para el desarrollo de la especie. Es otro elemento, o sea que la vegetación es un elemento importante sobre el cual hay que concentrarse. La fragmentación de la cobertura boscosa por acciones antrópicas en el sector Sabanilla, Río San Cristóbal, está conllevando a la fragmentación del hábitat de la especie Anodontis y por tanto disminuye la conectividad entre el corredor biológico. Como recomendación, continuar perfeccionando los modelos, incorporando en el análisis escalas de trabajo de mayor resolución, así como otros elementos abióticos y bióticos que pueden influir en el comportamiento de la especie. Bueno, aquí está la referencia bibliográfica, los principales elementos y materiales que se han utilizado. Y muchas gracias. Buenas tardes, les voy a presentar el nicho ecológico de las áreas de distribución potencial de Pingúculo oblongiloba, que forma parte de un proyecto mucho más grande que pretende identificar las áreas de endemismo de este género en México. Los autores Claudia Reaño Jiménez y el doctor Raúl Ernesto Alcalá de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A nivel mundial, México sobresale por su alta riqueza de taxones de plantas y en particular es el país que reúne la mayor diversidad de plantas carnívoras de género pingüícola. Es considerado de hecho el principal centro de diversificación de las mismas, ya que de cerca de 100 especies que están reportadas a nivel mundial, en México se encuentran la mitad de ellas y además continuamente se siguen identificando nuevas especies. Las plantas de este género representan componentes singulares de la biodiversidad, pues al haber adquirido el hábito carnívoro han revertido los papeles que tradicionalmente juegan las plantas con los insectos. Ellas presentan un sistema pasivo de captura que de hecho es el más primitivo dentro de la familia y se distinguen de las restantes por la presencia de glándulas de mucílago en sus hojas.
Las glándulas secretoras van a producir un líquido pegajoso que es capaz de atraer y además atrapar a pequeños insectos, y asimismo sus hojas van a presentar glándulas digestivas con las que posteriormente digieren y absorben los nutrientes derivados de las presas. El estudio de la evolución de todos estos caracteres en este grupo se va a dificultar porque no existe registro fósil de las mismas, y por tanto las hipótesis actuales de cómo pueden haber evolucionado todos estos caracteres se basan principalmente en la distribución geográfica de las distintas especies. Generalmente son taxones endémicos de áreas montañosas y con un área de distribución bastante pequeña. De hecho, en la diapositiva se observan los resultados de otras dos especies con las que también estamos trabajando y que tienen una distribución bastante restringida. Y estas características hacen que sean particularmente vulnerables a fenómenos de cambio climático. De hecho, varios autores plantean que los cambios en el clima a nivel regional pueden afectar la disponibilidad y la distribución de áreas que tengan condiciones climáticas adecuadas para estas especies. Otras amenazas serían, por ejemplo, la presión antrópica y la pérdida de hábitat, entre otros. La mayoría de las especies en México y de hecho a nivel mundial habita en zonas montañosas y submontañosas, generalmente por encima de los 1400 metros sobre el nivel del mar, incluso algunas pueden llegar a habitar sobre los 2000 metros de altura, y la presencia de género es mucho más común en los bosques de coníferas, de encinos y también en bosques mesófilos de montaña. Pero dentro de estos ambientes se pueden considerar especialistas de hábitat, ya que colonizan paredes taludes o paredes rocosas húmedas y generalmente orientadas al norte. E incluso, de hecho, algunas especies se pueden encontrar como epífitas, creciendo en troncos de árboles. En el caso particular de Pinguícola bronchiloba, es una especie que se puede encontrar desde Durango hasta Oaxaca según la literatura, que además se encuentra generalmente entre los 1100 y los 2800 metros sobre el nivel del mar, en ambientes sombreados, y es bastante común en bosques de pinos y robles que presenten laderas arcillo-arenosas de origen volcánico con una capa de marga foliar. Fue descrita por de Candolle en 1844 y en sus primeros reportes plantea que se encontraba en un área geográfica bastante grande. Sin embargo, estudios posteriores sugieren que esta escala debe ser reducida debido a que los primeros individuos o muchos de los primeros individuos identificados como Pinguícola bronchiloba son en realidad Pinguícola moranense. Debido a que presenta esta problemática, nos propusimos entonces cuantificar el área de distribución potencial y también identificar qué variables mayormente explican el nicho ecológico de esta especie. ¿Qué hicimos? Obtuvimos los registros de presencia a partir de las bases de datos digitales de GBIF y de Conavio y también de información disponible en herbarios digitales. Todos estos datos se limpiaron y se filtraron a 1 kilómetro de distancia para eliminar posible autocorrelación espacial, y terminamos trabajando con un total de 129 registros de presencia. Para definir el nicho ecológico, la información que se utilizó fue obtenida a partir de las variables disponibles en NVIREM, que son un total de 18 variables ambientales con las cuales se plantea en la literatura que se obtienen muy buenos resultados cuando se usan para modelar. Todas estas capas ambientales se trabajaron a una resolución de 1 kilómetro cuadrado y se realizaron previo al proceso de modelado correlaciones de Spearman para eliminar las variables que estuvieran correlacionadas y así evitar sobreajustes en los modelos. El conjunto de datos se dividió en tres partes. La primera, son 50% de los datos se usaron para calibrar los modelos. La segunda, que fue un 30% para su evaluación, y el 20% restante se usaron como datos independientes para la evaluación del modelo final. Todo este trabajo del modelado de nicho ecológico y también de distribución potencial se realizó en el paquete QNM en R, y vale destacar que todo el trabajo que se hizo con las variables ambientales y además el mapeo y demás se hizo en el software QGIS 3.16. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados obtenidos? En la tabla se resumen cada una de las 9 variables predictoras usadas finalmente, así como su contribución al modelo de Marxen y los valores mínimos, máximos y la media de cada una de ellas. Entre las variables que más contribuyeron se encuentran, por ejemplo, la temperatura mínima del mes más cálido, el índice climático de humedad, la evapotranspiración potencial anual y el índice de aridez. Por ejemplo, en el caso de la temperatura mínima del mes más cálido, la especie se encuentra generalmente en zonas que tienen valores de medios a altos de esta variable, y su gran contribución al modelo se pudiera explicar porque en este periodo emerge la roseta de verano, se producen las flores y por tanto también se reproduce la especie, por lo que es un periodo crucial en la biología de la misma. Y, por ejemplo, en cuanto al índice de aridez, según los valores de esta variable en las zonas en las que se distribuye la especie, se van a clasificar como un clima húmedo.
Todas estas variables han sido previamente relacionadas con la carnivoría en este género. Por ejemplo, se plantea que la secreción de sustancias acuosas sería incompatible con la supervivencia en áreas donde el agua sea escasa y la humedad relativa sea baja. Además, aunque la fotosíntesis se va a favorecer con la luz solar directa, las presas potenciales van a ser mucho más numerosas, o sea, más abundantes en zonas húmedas y sombreadas. Y por tanto, de esta forma, los nichos ecológicos de las especies de este género se han relacionado previamente con la carnivoría. Bueno, trabajamos con un umbral de 0.30, la error parcial fue 0 y la tasa de omisión fue de 0.02. Además, el AUC y AUC ratio fueron 0.79 y 1.13 respectivamente. Encontramos áreas de distribución potencial en varios estados de México, por ejemplo en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, en el Estado de México, en el Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, también en Tlaxcala, Michoacán, Chihuahua, entre otros. Este resultado no coincide exactamente con lo reportado en la literatura previamente, porque obtuvimos una distribución para esta especie mucho más amplia en este caso. Por ejemplo, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Chihuahua no estaba reportada la misma. Estas áreas pertenecen principalmente a la Sierra Madre Occidental, a las serranías meridionales, la altiplanicie y también hay algunas en la costa pacífica. Además también a la depresión del Balsas y al valle de Tehuacán. En cuanto a la altitud, encontramos que se puede distribuir entre los 1000 y los 3500 metros sobre el nivel del mar, lo que también supera a lo reportado en la literatura para esta especie. Y por último, lo que observan en la figura 2 es la riqueza de especies de este género en diferentes zonas de México y Centroamérica. Son 15 especies con las que ya hemos trabajado y con estos resultados unidos a los de Pingüícola longiloba, se propone, por ejemplo, que la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y también las montañas de Oaxaca son zonas que tienen una alta riqueza de estas especies y por tanto ya estamos trabajando para, dentro de estas provincias florísticas, localizar zonas prioritarias para realizar labores de conservación con este género. A modo de conclusión, al igual que en otras especies de este género, el nicho ecológico de Pingüícola longiloba está estrechamente relacionado con la carnivoría y la distribución y el rango altitudinal encontrados para esta especie son mayores que los reportados previamente en la literatura. Muchas gracias. Hacer la presentación de esta ponencia titulada Estructura de datos y flujo de información sobre diversidad biológica de Pinar del Río, contribución del proyecto Simbio-Ecovida, la cual ha sido elaborada por un grupo de autores que constituyen la esencia o el núcleo básico del proyecto al cual me referiré más adelante, y quien les hace la presentación, el doctor en ciencias Jorge Ferro Díaz, que es investigador de Ecovida, como el grupo de autores que aparecen mencionados ahí en esa pantalla de exposición. Que contempla mi presentación está compuesto por los elementos siguientes. Primero, los aspectos introductorios, principalmente el objetivo que me he planteado para hacer esta exposición. Después le continúa la estrategia ambiental territorial como mecanismo básico de gestión de datos e información sobre diversidad biológica de Pinar del Río. A continuación, estructuras básicas y procesos que producen datos sobre biodiversidad de la provincia. La estructura de la producción científica de Ecovida como fuente de datos y los procesos. El proyecto Simbiot como eje transversal para la gestión de datos e información de biodiversidad en Pinar del Río, y el flujo de información sobre biodiversidad de la provincia, la interacción entre proyectos Simbiot, la estrategia ambiental territorial y la plataforma Infogeo. Y finalmente las conclusiones de esta exposición. Entonces, es documentar cómo se organiza la gestión de datos e información sobre diversidad biológica territorial, la estructura de indicadores y sus variables para la medición, así como los despliegues tecnológicos que se han implementado. Comenzaré refiriéndome a un elemento importante que es la estrategia ambiental territorial en el ciclo 2016-2020, que es el que recién concluyó. La estrategia, que como se sabe es el principal instrumento de la gestión ambiental, tanto nacional como territorial,
En el caso de Pinar del Río identificó, muy parecido a como lo hizo la Nacional, 6 problemas ambientales principales. De ellos en particular las pérdidas de la diversidad biológica son los que le dan marco programático a este sistema de gestión de diversidad biológica que Ecovida, y en particular la información generada a partir del mecanismo de nuestro proyecto, ha identificado dentro de las 52 metas y sus 23 objetivos, 19 que se corresponden con el problema de pérdidas de la diversidad biológica, que como dije contempla 19 metas en particular para el componente de diversidad biológica, que responde a uno de los problemas claves que se reconocieron. Tiene definidos 32 indicadores que han derivado del proceso de trabajo de Simbiot de conjunto con otros actores del sistema de gestión ambiental en la provincia. Y como otra contribución que hicimos fue establecer las variables a partir de matrices de ponderación, llegar a definir las variables, en particular 125, que alimentan los indicadores, esos 32 indicadores, y que sin dudas constituyen una de las principales contribuciones que se ha hecho para mejorar el mecanismo de captación y transmisión de datos e información sobre biodiversidad de Pinar del Río a partir de los diferentes procesos que intervienen en su producción. Están gestionados o se producen a partir de un conjunto de procesos, como es el caso de los proyectos de I+D+I, la gestión de los planes de manejo de las áreas protegidas, en particular de los programas de investigación y monitoreo, pero también de los servicios científicos técnicos que se brindan no solo por Ecovida, sino por otras instituciones que intervienen en el proceso. Y en general en todos ellos están reconocidos, contribuyen a captarlos, a manejarlos, producir la información que después se debe integrar al mecanismo de transmisión para alimentar los indicadores que se han establecido al respecto. En particular de Ecovida, su producción científica, que contempla el conjunto de 4 procesos sustanciales integrados por los proyectos de I+D y a la vez los de innovación, es decir, los de I+D+I, que son los que están aportando gran cantidad de conocimientos e información, es decir, manejándose estructuras de datos a partir de estos proyectos, pero también de los programas de manejo de recursos y de investigación y monitoreo en áreas protegidas, al igual que el manejo de colecciones biológicas, porque como se sabe, Ecovida administra 2 estructuras creadas para eso, el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural, y todo ello en los servicios científicos técnicos especializados tiene una aplicación del conocimiento, del know-how acumulado por estos procesos para brindar soluciones a los problemas ambientales. Esta estructura básica de la producción científica de Ecovida es clave, punto de partida para el proyecto Simbiot, organizar la gestión de datos e información que se tributa al sistema de gestión de información ambiental nacional. Este proyecto, que se ha constituido en el eje transversal para la gestión de datos de Pinar del Río, de biodiversidad en particular, tiene como objetivo general establecer un sistema integrado sobre la base de las TIC que permita proporcionar información de alta calidad en forma permanente sobre la diversidad biológica de la región más occidental de Cuba, integrada a un nuevo sistema de información ambiental nacional como base para la toma de decisiones del sector del manejo de los recursos naturales, que sirva de puente o nexo entre quienes producen información y los que deben. El diseño que el proyecto ha planteado comenzó en una primera aproximación del mecanismo que estaba creado para la transmisión de datos, principalmente de información, no de datos, entre las estructuras clave de Ecovida hacia la estructura central de la institución. En la segunda aproximación, el sistema de transmisión de datos pasó a manejarse desde todas las estructuras de la institución hacia los servidores de Simbiot, del proyecto,
los cuales están configurados también y ya han comenzado con los permisos concedidos para tributar información al mecanismo y plataforma creada por el proyecto Infogeo. Lo del mismo ya se ha demostrado su aplicación, en particular en el programa de monitoreo y anillamiento de aves migratorias, donde intervienen dos procesos fundamentales, tanto el de investigación como el de manejo, programa de manejo de un área protegida, y ya a partir de la demanda del seguimiento de la entrada o posible entrada o la alerta temprana para la gripe aviar en la provincia por los flujos migratorios, esto ha sido importante y ha tenido una funciones. La organización de la gestión de datos, información sobre diversidad biológica territorial con base en la estrategia ambiental de la provincia, se estructura en un sistema de objetivos e indicadores, la cual es un proceso complejo con evidentes brechas entre las definiciones, diseño y las aplicaciones efectivas. La definición de variables que alimentan a los indicadores con base en matrices de ponderación resulta en herramientas de precisión y análisis para mejorar la gestión de biodiversidad territorial, y la aplicación consecuente de las TIC, incluida la observación y monitoreo de los procesos, facilita el mecanismo de documentación de estados y socialización de resultados. Paisaje de la biodiversidad de Pinar del Río, concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención.